Un soldado romano no muere de repente. Primero, lo sabe. Y hay un momento exacto en el que todo cambia. Hoy vas a descubrir los 7 momentos en los que un soldado romano entendía que no iba a sobrevivir. Si te apasiona sumergirte en las profundidades de la historia militar y comprender la psicología de quienes forjaron imperios, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando el pasado con nosotros. No es el golpe, no es la herida, es la certeza. Ese instante en el que el cuerpo sigue luchando por puro instinto, pero la mente ya se ha rendido ante lo inevitable. Marcus lo vivió en sus propias carnes, atrapado en una campaña donde el destino parecía escrito en la piedra fría de las montañas germánicas. Todo comenzó con una decisión que cambió el curso de su existencia. El primer momento llega cuando el centurión ordena dejar el equipaje. No es una estrategia táctica de velocidad, es una señal inequívoca. Marcus escucha el metal pesado de las mochilas y los suministros caer al suelo, un sonido sordo que resuena en la tierra húmeda del bosque. En ese preciso instante, el peso de su equipo ya no le estorba, porque comprende que no habrá un campamento al que volver ni una ración que cocinar al atardecer. Marchan para morir. El aire se vuelve más pesado, cargado con la electricidad estática de un destino que ya no tiene retorno. Pero eso, en realidad, solo era el principio de su introspección final. El segundo momento se manifiesta cuando el bosque se queda en un silencio absoluto. No hay pájaros cantando entre las copas de los árboles, ni el susurro del viento agitando las hojas, ni rastro de vida silvestre. Marcus no ve al enemigo oculto entre los matorrales, pero lo siente vibrar en la atmósfera como un depredador acechando a su presa. Sabe que ese silencio no es una tregua, sino una trampa tejida por el vacío. El terror no surge del ruido del choque de acero, sino de la ausencia de todo sonido natural, una señal de que la muerte ha llegado primero al bosque. Pero entonces, el mundo conocido empieza a desmoronarse. El tercer momento lo trae la niebla. Es una bruma densa, fría y pegajosa que se arrastra por el suelo como un sudario gris que borra todo rastro del camino. Marcus ya no ve a sus compañeros a su lado, solo distingue sombras borrosas que se desvanecen en la nada. No sabe dónde termina su propio cuerpo y dónde comienza el entorno. Por primera vez en su vida profesional, se siente completamente solo, desconectado del orden de la legión, perdido en una dimensión donde solo prevalece su propia fragilidad. Pero lo peor de estar perdido no es la desorientación, sino la revelación que sigue después. El cuarto momento es cuando el soldado deja de odiar. Marcus mira a través de la neblina hacia donde sabe que espera el enemigo y, de repente, no siente nada. La rabia que alimentaba sus años de servicio, el miedo que mantenía sus sentidos alerta y el fervor por la gloria imperial se evaporan. Solo queda un vacío gélido en su pecho. En ese momento, Marcus entiende que ya no está luchando por vivir, sino esperando a que la vida termine por agotamiento existencial. Es ahí, en el corazón de la batalla, donde algo profundo dentro de él se rompe para siempre. El quinto momento aparece cuando el dolor físico desaparece. La herida sigue ahí, lacerando su piel y consumiendo su sangre, pero ya no importa. Marcus observa su propio cuerpo herido como si fuera un espectador ajeno, un observador desapegado de su propia tragedia. El dolor era la conexión con la realidad, pero al desvanecerse, la realidad misma pierde su sentido. Esta desconexión sensorial es el inicio del final de su conciencia, el umbral donde el soldado se convierte en un espectro que aún camina entre los vivos. Y entonces, el tiempo mismo deja de existir. El sexto momento es una distorsión absoluta. Todo se vuelve lento, pesado, como si el aire fuera agua y cada movimiento requiriera un esfuerzo titánico. Los recuerdos comienzan a inundar su mente con una claridad cegadora. Escucha voces de su infancia, ve imágenes de su hogar en Italia, siente el calor de un sol que ya no volverá a tocar su rostro.
Marcus ya no está en la batalla, está en su propia despedida, recorriendo los pasillos de su pasado mientras el presente se disuelve en una estela de luces y sombras. Pero después de esta paz engañosa, llega el momento más aterrador de todos. El séptimo y último momento es la comprensión del olvido. Marcus mira sus manos, cubiertas de barro y sangre, y entiende que nadie recordará su nombre. Ninguna inscripción salvará su gesta, ninguna crónica mencionará su caída en este rincón olvidado de la frontera. Su existencia se diluirá como una gota de lluvia en el océano del tiempo. Marcus lo entiende, y finalmente suelta el escudo. No lo hace por miedo, ni por cobardía, sino porque ya no queda nada que proteger en un mundo que ha decidido borrarlo. En ese instante, no muere un soldado, desaparece una vida entera, sus sueños, sus miedos y todo lo que fue. La historia de Marcus nos recuerda que lo más aterrador no es morir, es saberlo. Es aceptar con una lucidez dolorosa que el mundo seguirá girando, que los imperios seguirán levantándose y cayendo, y que el río del tiempo continuará su curso como si nunca hubieras estado aquí. El soldado romano, en su soledad final, se convierte en el espejo de nuestra propia mortalidad. Si este relato sobre la fragilidad y la grandeza del espíritu humano bajo el yugo de la guerra te ha hecho reflexionar, te invitamos a que te suscribas y compartas este video, ayudándonos a mantener vivas las historias que la historia oficial a menudo ignora. La próxima vez que imagines un campo de batalla, recuerda que detrás de cada coraza había un hombre enfrentándose al momento exacto en el que su mundo dejaba de existir. La historia sigue esperando ser contada, y nosotros seguiremos aquí para desenterrarla. Sin embargo, la historia de Marcus no es una excepción aislada, sino un hilo más en el vasto tapiz de las sombras que componen la humanidad. Si nos detenemos a observar, descubriremos que la gran mayoría de los nombres que sostuvieron el peso de la civilización han sido borrados por la erosión implacable de los siglos. Nos obsesionamos con el mármol de los bustos imperiales y el oro de las coronas, pero olvidamos que el edificio de la historia se asienta sobre cimientos de huesos anónimos. Esos hombres no marcharon hacia la muerte por la gloria de un emperador cuyo rostro apenas conocían, sino por la promesa silenciosa de un regreso que nunca ocurriría. El miedo de Marcus, esa comprensión de que su final carecía de testigos, es el miedo que ha acompañado al ser humano desde que aprendimos a levantar armas contra nuestros semejantes. La guerra, en su esencia más cruda, no es un juego de estrategia sobre un tablero de arena, sino una máquina de convertir individuos únicos en estadísticas frías, en números que se anotan en pergaminos que pronto se convertirán en polvo. Podemos imaginar, quizás, a otros compañeros de Marcus en la misma línea de defensa, cada uno encerrado en su propia caja de cristal frente al abismo. Hay un silencio particular que desciende sobre un campo de batalla cuando el fragor del acero y el grito de los agonizantes dejan de tener sentido. Es un silencio que no proviene de la calma, sino de la saturación del horror. Es el momento en que los sentidos se cierran para proteger a la psique del colapso. En ese espacio liminal, el combatiente deja de ser un soldado y vuelve a ser el niño que temía a la oscuridad bajo la cama, o el joven que se avergonzaba ante la mirada de la mujer que amaba. La jerarquía militar se desmorona cuando la vida se reduce a un solo aliento más. Nadie desfila en ese instante final, nadie recita poemas heroicos, simplemente se busca una mano a la cual aferrarse, o se cierra el puño esperando que el dolor sea breve. Esta humanidad compartida es la que la historia oficial suele ocultar bajo mantos de retórica épica, prefiriendo hablarnos de estrategias brillantes y legiones invencibles en lugar de hablar de corazones latiendo con pánico bajo la cota de malla. Consideremos por un momento la magnitud de este olvido. Si cada ser humano que ha pisado este mundo pudiera dejar un testimonio, la Tierra estaría cubierta de bibliotecas infinitas. Pero solo tenemos los fragmentos que el azar ha decidido conservar, las piezas rotas de una vasija que nunca podremos recomponer. Al contemplar el sacrificio de figuras como Marcus, no solo estamos rindiendo un homenaje a un soldado del pasado, sino que estamos reconociendo la fragilidad de nuestra propia identidad.
¿qué quedará de nosotros dentro de 2000 años? ¿Seremos acaso una línea en un registro digital que se corromperá, o simplemente una sombra en la memoria colectiva que se desvanecerá con el paso de las generaciones? La angustia de Márquez es una lección sobre la fugacidad. Nos enseña que la importancia que le otorgamos a nuestras luchas diarias, a nuestras pequeñas ambiciones y a nuestros orgullos heridos, es insignificante ante la inmensidad del tiempo. Y, sin embargo, esa insignificancia es la que nos otorga una dignidad inmensa, pues a pesar de saber que nada perdura, seguimos amando, seguimos luchando y, sobre todo, seguimos intentando encontrar un sentido en medio del caos. El soldado romano que cae en la frontera del imperio nos obliga a mirar hacia adentro. Nos invita a cuestionar cuántos de los conflictos que alimentamos hoy en día tienen realmente un valor perdurable, o si simplemente estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a hombres como Márquez a morir por nada en un lugar que nadie recordaría. La guerra es la mayor consumidora de tiempo, de talento y de vida, y en su centro, la soledad es la única constante. A menudo idealizamos la valentía, asociándola con el valor, con la ausencia de miedo o con la voluntad de hierro. Pero, ¿existe una valentía más grande que aceptar que la muerte te encontrará en el anonimato y, aún así, mantener la posición? Marcus no murió como un héroe de leyenda con una espada en alto bajo un sol radiante, murió como un hombre que, al comprender que su fin era inevitable, decidió vivir ese último segundo con la mayor integridad posible. Ese es el verdadero heroísmo, el que no busca aplausos, el que no espera monumentos, el que simplemente se sostiene a sí mismo cuando el mundo entero se desmorona. Necesitamos desesperadamente estas historias para combatir la arrogancia del presente. Tendemos a creer que somos los protagonistas absolutos de la existencia, que nuestras crisis son las más graves, que nuestras innovaciones son las más brillantes. Pero Márquez nos recuerda que estamos subidos a hombros de gigantes, de legiones de hombres y mujeres cuyos nombres se han perdido en el viento, pero cuya sangre es la que abona el suelo sobre el que construimos nuestras casas. Cada vez que disfrutamos de una paz que damos por sentada, cada vez que gozamos de libertades que nos parecen naturales, deberíamos recordar que existen deudas impagables con aquellos que fueron olvidados. La historia no es solo lo que está escrito en los libros de texto, es la suma de todas las despedidas silenciosas, de todas las cartas que nunca llegaron a su destino, de todas las promesas que se llevó el frío de una noche de guardia. Si profundizamos aún más, observamos que esta narrativa del olvido se repite en cada época. Pensemos en los campos de Flandes durante la Primera Guerra Mundial, o en las llanuras barridas por el viento donde se libraron batallas medievales que ni siquiera tienen nombre en los archivos. El miedo al olvido es, quizás, el motor más potente de la cultura humana. Escribimos libros, construimos catedrales, esculpimos piedras y fundamos imperios con la esperanza desesperada de dejar una marca, de decir fui alguien, estuve aquí, sentí el dolor y la alegría, y no fui solo un eslabón perdido en la cadena de la evolución. Pero al final, todos llegamos al séptimo momento de Marcus, la comprensión de que el olvido es inevitable, que la marea de la historia siempre, sin excepción, termina borrando nuestras huellas en la arena. La verdadera sabiduría, aquella que nos elude a menudo, reside en abrazar esta verdad sin que nos destruya. Si el olvido es el destino final, entonces el valor no reside en la posteridad, sino en la intensidad del momento presente. Marcus, al soltar su escudo, no estaba renunciando a su vida, estaba reclamando su autonomía frente a un destino que otros habían trazado para él. En aquel último segundo, fue completamente libre. Libre de las órdenes de sus superiores, libre de la lealtad a un imperio que lo había abandonado, libre incluso de la necesidad de ser recordado. Ese momento de liberación absoluta es, tal vez, el mayor regalo que la muerte puede ofrecer a quienes han vivido encadenados a la supervivencia. Es un instante de lucidez pura donde el individuo se reconcilia consigo mismo, donde el miedo se disipa y solo queda la esencia de lo que significa existir. No estamos aquí para glorificar la guerra, pues ella es, en última instancia,
el fracaso de la razón humana, estamos aquí para rescatar la humanidad que se esconde detrás de la brutalidad. Al narrar la historia de Marcus, no estamos contando la historia de un romano, sino la historia de un hermano, de un hijo, de alguien que quizás soñaba con ver crecer a sus hijos o con sentir el aroma de los viñedos en su tierra natal. Ese hombre, en su abandono, nos está hablando a través de los siglos. Nos dice que la vida es efímera, sí, pero que mientras el corazón palpita, cada momento tiene el peso de un universo completo. La batalla terminará, los imperios caerán, las fronteras serán redibujadas, pero el valor de una vida que se sostiene a sí misma ante la adversidad es algo que trasciende el olvido, no porque alguien lo recuerde, sino porque en el momento en que ocurrió, fue real, fue absoluto y fue sagrado. Por ello, cuando cerremos este capítulo, no sintamos tristeza por Marcus, sino una profunda reverencia por todos aquellos que, como él, han tenido que enfrentar su fin en solitario. Que su sacrificio, aunque olvidado por los anales oficiales, nos sirva de brújula en nuestro propio viaje. Que nos enseñe a valorar nuestra existencia no por el impacto que tengamos en la historia, sino por la profundidad de nuestra conexión con la vida misma. Porque al final, cuando el mundo se desvanece y las luces se apagan, no importa cuántos monumentos hayan levantado en nuestro nombre. Lo que importa es que, en el silencio del último instante, podamos decir con paz que fuimos lo que quisimos ser, que amamos con todo lo que pudimos y que, aunque el olvido sea nuestro destino inevitable, nuestra vida fue un destello que iluminó la oscuridad del cosmos por un breve, pero eterno, segundo. Sigamos contando estas historias, no para que otros nos recuerden, sino para que nosotros mismos no olvidemos quiénes somos y qué significa ser humano en un universo que, a pesar de todo, nos permite sentir, sufrir y, eventualmente, encontrar la paz en la aceptación de nuestra propia finitud. La historia sigue esperando, y cada vez que alguien escucha el eco de estos nombres olvidados, Marcus, y todos los que fueron como él, vuelven a respirar por un instante en la memoria de alguien que, al menos por hoy, ha decidido no dejarlos morir del todo. Quizás sea este el núcleo de nuestra responsabilidad como seres conscientes. A menudo nos obsesionamos con dejar una huella indeleble, con esculpir nuestro nombre en el granito de la posteridad, pensando que la trascendencia es el único antídoto contra el vacío. Sin embargo, al observar el rastro de Marcus, comprendemos que la verdadera grandeza es mucho más silenciosa y menos ambiciosa. Se trata de la suma de gestos minúsculos que nadie más presenció, el modo en que un hombre ajusta su capa ante una tormenta inhóspita, el suspiro de alivio al encontrar un refugio improvisado en una cueva sombría, o la forma casi reverente en que sostiene una piedra lisa, recordándole la textura de un muro que ya no existe. Estas acciones no buscan el aplauso de la posteridad ni el reconocimiento de las crónicas imperiales, sino que son actos de fe en la propia existencia. Es necesario aprender a vivir sin el peso de la mirada ajena, liberándonos de la tiranía del juicio histórico. Al aceptar que el olvido es una fuerza natural, como el viento que erosiona la montaña o el río que altera su cauce, comenzamos a experimentar una libertad radical. Ya no escribimos para la posteridad, sino para el presente absoluto. Cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada en la intimidad y cada sonrisa compartida en la penumbra se convierten en un acto de rebelión contra la nada. Ese es el legado que dejamos, no edificios ni conquistas, sino la vibración de una vida que se atrevió a ser auténtica en un mundo que a veces parece diseñado para anularnos. Al cerrar este ciclo, entendemos finalmente que nuestra finitud no es una carencia, sino el marco que otorga valor a nuestra pintura. Si el tiempo fuera infinito, nada tendría importancia, pues siempre habría otra oportunidad para rectificar, otra vida para experimentar. Es precisamente porque Marcus tenía un tiempo limitado, porque él sabía que el sol se pondría por última vez, que su lucha cobra un brillo tan intenso. Nosotros, al igual que él, somos los guardianes de nuestra propia llama.
mientras el aliento recorra nuestros pulmones, sigamos siendo testigos de nosotros mismos, abrazando la melancolía como una compañera de viaje y celebrando la inmensa, frágil y gloriosa oportunidad de haber estado aquí.